Después de mucho tiempo se logró vender este avión. Vendido por una cantidad por debajo del 50% del valor de compra, pero se vendió el avión presidencial de México. El comprador fue el gobierno de Tayikistán, una república independiente en Asia Central cercana al Kremlin. La aeronave José María Morelos y Pavón, un Boeing 787-8 con una configuración especial, fue adquirida por el gobierno de Felipe Calderón por poco más de 218 millones de dólares que serían pagados en 15 años. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, que recibió la aeronave en 2016, se analizó la posibilidad de deshacerse de ella. Pero un estudio solicitado entonces a un consultor externo determinó que su venta representaría una pérdida de hasta 58% de su valor y concretar una operación, se estimó entonces, tomaría entre 12 y 25 meses. Pero tomó mucho más que eso, fueron 52 meses desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México en 2018 y reiteró que cumpliría su promesa de campaña de vender el avión que, según repetían sus promocionales, no tenía ni Obama. Tras varios fallidos intentos de vender la nave a otras naciones e incluso a entes privados, incluso se llegó a pedir apoyo a la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno de México pronto rifó la aeronave. Sí, al presidente se le ocurrió sortearla a través de la Lotería Nacional y vendió boletos a los ciudadanos cuyo premio mayor sería el avión, que en realidad no lo fue, porque lo que se repartió entre los ganadores del sorteo de marzo de 2020 pues fue una bolsa equivalente al valor de la aeronave, para empezar a aclarar algunos puntos. Y como el avión seguía estacionado, también se llegó a proponer la idea de rentarlo para celebraciones privadas, no solo viajes de millonarios, sino como un elegante salón de fiestas volador para bodas y quinceañeras. La propuesta, por supuesto, nunca cuajó, pero finalmente la promesa se cumplió y hace unas horas, en compañía del presidente dentro del famoso avión, el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, anunció también su venta por 92 millones de dólares al gobierno de Tayikistán. ¿Tayikistán? Es una nación fronteriza con Afganistán, China, Uzbekistán y Kirguistán. Tayikistán, una república democrática que se independizó de la entonces Unión Soviética en 1991 y tras una cruenta guerra civil desde 1994, ha tenido el mismo presidente, Emomali Rahmon, quien se ha reelegido en el cargo 4 veces consecutivas. Un país que, según reportes de Human Rights Watch, registra un severo deterioro de derechos humanos bajo constante presión oficial, como la libertad de expresión, de asamblea y de religión, y donde las minorías como la comunidad LGBTQ+ sufre altos grados de discriminación. Ahora, el presidente de Tayikistán tendrá un avión que no tuvo ni Obama, según el presidente mexicano. Y México, prometió López Obrador, tendrá nuevos hospitales con el dinero de la operación que se manejará a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Uno en Tlapa, Guerrero, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. El avión presidencial de México ya tiene dueño. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves, al informar que la aeronave fue adquirida por el gobierno de Tayikistán, ubicado en Asia Central, por el equivalente a unos 92 millones de dólares. El precio de venta está acorde con el avalúo oficial realizado entre el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de México y el Comité Estatal de Inversiones de la antigua República Soviética, dijo en un video en Twitter el director de Banobras, Jorge Mendoza, que acompañaba a López Obrador al momento del anuncio. La operación se selló luego de 4 años en que fue ofertado a países como Argentina, Estados Unidos y algunos compradores privados, pero las negociaciones fracasaron porque, según el mandatario mexicano, se trataba de un avión muy extravagante y lujoso. No había clientes. Se lo ofrecí al presidente Trump, se lo ofrecí al presidente Biden, se lo ofrecimos a la vicepresidenta Kamala Harris. Se reía nada más cuando
le explicaba yo cómo era el avión. López Obrador reveló el viernes que una de sus preocupaciones era que el avión se depreciaba día con día, además de una falla de origen. El presidente no dio detalles sobre dicha falla. Que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio y fue creciendo también ese desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de 1.658 millones. El lujoso Boeing 787 fue adquirido en unos 218,7 millones de dólares por el expresidente Felipe Calderón poco antes de concluir su mandato, pero estrenado por su sucesor Enrique Peña Nieto. Desde su campaña presidencial, López Obrador lo consideró como un símbolo del derroche de gobiernos anteriores, por lo que una de sus promesas fue venderlo y usar el dinero obtenido en programas sociales. La aeronave estuvo en venta y volando solo con fines de mantenimiento desde que López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018. El costo del almacenamiento fue de 1,5 millones de dólares, según datos del gobierno. Expertos consultados por CNN celebraron la venta de la aeronave al considerar que un avión de esas características estacionado representa un alto costo para el erario, sin ningún tipo de beneficio y solo pérdidas. Un avión que está parado y está estacionado no es productivo, y a ese tipo de aviones como el 787 había que estarle dando un mantenimiento constante. Se habla de aproximadamente 500 millones de pesos mensuales de cuando estuvo estacionado en California. En Hacienda. López Obrador adelantó que la semana próxima se darán más detalles sobre la entrega de la aeronave a su comprador. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México. Bueno, vamos a hablar de la venta del avión presidencial, porque más allá de todo es un símbolo que fue precisamente una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, pero también de otros temas que tienen que ver con la aviación, porque justo al anunciarse ayer la venta del avión, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Aviación Civil que contemplan cambios importantes en el sector. Le doy la bienvenida a Carlos Torres, analista en aviación. Carlos, me da muchísimo gusto saludarte, bienvenido. Bueno, el avión es lo que más llama la atención, pero hay cosas muy importantes que se aprobaron por la Cámara al modificar la Ley de Aviación Civil, Carlos. Así es, te diría yo que el punto más importante dentro de todo lo que se aprobó en la Cámara de Diputados son las modificaciones para hacer a la Agencia Federal de Aviación Civil pues un organismo autónomo técnica, operativamente y administrativamente, que esa es una de las grandes observaciones que en su momento hizo la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos y que motivó desde hace casi ya 2 años la degradación de categoría de México por respecto a la de Estados Unidos, que esto impedía para que las aerolíneas mexicanas, y todavía a la fecha, pudieran incrementar nuevos vuelos, nuevas rutas e incluso el ingreso de nuevas aeronaves al mercado norteamericano. Es una degradación de categoría a la autoridad aeronáutica, con lo cual en estas modificaciones que fueron aprobadas el día de ayer se cumple y ya no hay pretexto pues para que el gobierno mexicano pueda cumplir a cabalidad esos requerimientos y recuperar la categoría 1, cosa que pues es un elemento indispensable para las aerolíneas mexicanas en el mercado norteamericano, que es el más importante a nivel internacional que tiene México. Sí, estancado el mercado de alguna manera porque no se permitían abrir nuevas rutas. Ahora bien, se pone el marco legal. Falta trabajar en ello, ¿no? No es en automático, Carlos, que se recupere la categoría. No, a partir de ahí corren entre 45 y 60 días para que la autoridad norteamericana, digamos, tenga todos los elementos, acredite el gobierno mexicano, el personal técnico aeronáutico cuenta con todos los requerimientos y observaciones que se les hicieron en su momento, y bajo esa lógica, entonces sería cuando ya podría México recuperar la categoría. Había un esquema, pues digamos, en un plan inicial al arranque de este año, que marcaba fechas de finales de mayo, principios de junio. Obviamente, pues esto se vino retrasando con el debate legislativo, porque en medio de todo esto venían otros temas, la aerolínea del gobierno, el tema del cabotaje, que al final del día no se incluyó, de tal suerte que pues eso retrasó justamente pues la salida, digamos, de esta iniciativa. Yo iba para allá para hablar del cabotaje, que no prosperó. Era una iniciativa también apoyada por el presidente López Obrador. El cabotaje es simplemente la facultad que tendría una aerolínea extranjera en trabajar mercados locales, por ejemplo, en México, hacer las rutas locales. Eso es el cabotaje. Y el sector había manifestado su oposición a esto, Carlos.
Sí, la verdad es que es un tema que siempre ha generado muchísima polémica. No se justificaba, al menos en los términos que se había enviado al Congreso, el tema de la reciprocidad, es decir, que también las aerolíneas mexicanas eventualmente pudieran hacer estos vuelos dentro de otro país, cosa que pues en las reglas mínimas de los tratados internacionales en materia aérea, pues es algo prácticamente natural. Este tema, pues digamos, atascó al menos 2 semanas la discusión en la Cámara de Diputados. No hubo efectivamente un acuerdo. Para las aerolíneas mexicanas han sido muy enfáticas en señalar que este tema, pues finalmente podría afectar, digamos, la rentabilidad de las propias aerolíneas. Otras voces, pues más de los trabajadores, hablaban de un tema de nacionalismo, de propiedad del espacio aéreo. Yo la verdad es que creo que es más bien un tema, insisto, de rentabilidad que pues no veo a ninguna aerolínea norteamericana estando interesada, a menos de que tuviera subsidios de poder ejecutar estos vuelos dentro del territorio mexicano. Sí. Hablando de subsidios, otra cosa que aprobó el Congreso, le digo, es mucha información del sector aeronáutico. Otra cosa que aprobó el Congreso es también la iniciativa propuesta por el presidente López Obrador, donde se faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizar una aerolínea del Estado mexicano, una aerolínea, pues sí, del Estado, del gobierno, la aerolínea del bienestar que estaría en todo caso, si esto va prosperando, bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional. Carlos, eso también es autorizado. Me llamó la atención porque, bueno, también el avión que se acaba de vender, o que ya se anuncia su venta, pues la operaba la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya tenían un patrimonio ahí como para empezar a operar, pero no fue así, ya lo vendieron. A ver, ¿qué me dices de esta aerolínea del bienestar o de lo que podría ser? Y ya pasamos al tema de la venta del avión, si te parece. Sí, pues bueno, en este tema, pues básicamente es la autorización que dan para que el gobierno opere una aerolínea, en este caso la empresa que estaría, digamos, administrada por la Secretaría de la Defensa. Y ahí hay un tema de competencia económica muy importante, Mario, porque en el momento que se crea esta empresa, sería propietaria no solo de aeropuertos, sino también de una aerolínea, que eso típicamente en las reglas de competencia, pues genera desventajas a las otras competidores, ya sean los nacionales o los internacionales. Entonces, esta modificación de poder crear la aerolínea y la empresa que la administra, pues va a ser todo un tema, no solo en la parte, digamos, de la operación propia de la empresa, que tiene que arrancar, pues al menos de acuerdo con los propios informes de Guacamaya Leaks, que fueron públicos hace algunos meses ya atrás, donde se habla de que la inversión inicial tendría que ser al menos de $100 millones. Bajo esa lógica, además, habría que sumarle pues el dinero que va a costar la operación inicial de la aerolínea, toda vez pues que las aerolíneas para que sean rentables, pues no ocurre de un momento a otro. Entonces eso, sin lugar a dudas, si se concreta ese plan como lo tiene pensado el presidente, pues nos costará adicionalmente en el erario público otra buena cantidad de millones de dólares la operación solamente de la aerolínea. Sí, subsidiada sin duda alguna. Ahora pasemos al avión, al famoso avión presidencial. Un logro político, Carlos, eso es indiscutible. Ya lo logró vender una promesa de campaña, logró cumplirla antes de retirarse de la presidencia. Pero en términos pues de la industria, en términos de país, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que, aunque el presidente hablaba que este último avalúo, pues digamos, se colocó en los $92 millones, pues este es un monto por el cual, pues todavía está por debajo de lo que se había incluso comentado en algunos avalúos de terceros que se habían hecho, que el avión todavía podía lograrse colocar entre los 130 y 140 millones de dólares. Obviamente, si comparas los 92 millones contra los 210 que costó originalmente, pues sí estamos hablando del 40% del valor, es decir, que la aeronave pues había depreciado 60%. La verdad es que más bien el grave problema que siempre tuvo la aeronave tiene que ver con la configuración interna, los 80 asientos, cuando es un equipo, un Dreamliner, preparado para atender a cerca de 210, 220, dependiendo de la configuración interna que las aerolíneas comerciales le den. Esa fue de la razón por la cual pues ninguna aerolínea comercial le hizo sentido jamás comprar el avión, y por otra parte a los gobiernos tampoco, bajo la lógica de que esta configuración pues es un avión a modo, un avión hecho para, en este caso, el gobierno mexicano, y claro, que eso implicaba eventualmente que el comprador, como seguramente tendrá que ocurrir con el comprador anunciado, cambie la configuración interna, y eso va a requerir pues una otra buena cantidad de millones de dólares para poder quedar pues una manera un poco más ajustada a la realidad de cada país. Pues sí, era demasiado para un presidente que no viaja, no suele viajar, ha viajado muy poco en estos 4 años, tal vez a Washington, pero se puede hacer en cualquier otro avión. Pero no es hay otros miembros del gobierno que sí les gusta viajar. Ahí tenemos el caso del secretario de la Defensa Nacional, según las filtraciones, por supuesto, que han sido públicas y comentadas por la Presidencia de la República. Bueno, Carlos, te agradezco mucho por conversar con el auditorio.
Un gusto. Gracias por al estar aquí en tu analista en espacio. aviación. Gracias.